da mucho susto estar aquí realmente de pie frente a ustedes, y lo que hago es más bien y mejor enseñar. Y me gusta mucho poder compartir con ustedes estos aspectos, y en particular este par de capítulos de José. Quiero empezar diciéndoles que la primera canción que sonó, la que pusiste, Nate, era "Eres grande, eres todopoderoso". Bueno, en el hogar de niños se suele poner música de esta clase, y los niños van aprendiendo a repetirla, pero había un niño muy gracioso, se llama Luis Eduardo, ya está grande, pero cuando llegó chico tenía como unos 5 o 6 años. Él repetía la canción, pero él acomodó la letra, ¿no? Y entonces decía, eres grande y peligroso, decía. Y nos daba mucha risa escuchar cómo en la inocencia de un niño la letra le quedaba perfecta. Entonces, para mí es muy difícil cuando canto la canción no salirme del peligroso, ¿no? Pero sé que estoy hablando del todopoderoso. Así que entonces vamos a adentrarnos en este par de capítulos, capítulo 41, 42 de Génesis, de la historia de José. Quiero dar dos precisiones importantes. La primera es que no hay una historia más cinematográfica ni más de telenovela que la vida de José. Cuando tú la lees, te encuentras con que allí hay una serie de episodios muy dramáticos y de transformaciones a lo largo de los capítulos, donde te encuentras que este hombre llamado José vivió una serie de peripecias tremendas en su vida. Y eso lo hace muy atractivo desde el punto de vista cinematográfico, dramático. Quizás en la pintura clásica, uno de los motivos de pintar más, de retratar pasajes bíblicos, son casi todos los pasajes de José, porque es muy atractivo desde ese punto de vista. Cuando yo era niño lo leía, yo no era creyente de niño, pero me encantaba leer José, y me gustaba mucho que sus hermanos hablaran de él diciendo que era el soñador, ¿no? Y ese es un término mal aplicado, porque en realidad no era el soñador, era el intérprete de sueños, que es otra cosa, pero eso lo entendí hace 2 días, así que duró toda mi infancia engañado con respecto a José. Pero bueno, quiero empezar por acá. Yo puse una cita de Deuteronomio, donde Moisés está hablando acerca del pueblo judío, del pueblo hebreo que sale de Egipto, y empieza a hablar de cada una de las tribus, es decir, cada uno de los hombres que llegaron en su época, los hermanos de José y el mismo José representan las tribus en que Israel se constituyó. Y esta es una parte de esa bendición que Moisés le atribuye a José, y es muy hermoso porque tiene que ver con su nombre. Dice que José, bendita del Señor sea tu tierra. Pero cuando tú lees a José te das cuenta que ni él sabía que era tan bendecido por Dios. Él sabía que algo pasaba, que algo ocurría, pero no entendía cuánto Dios lo acompañó, lo llevó, estuvo con él. Y ese es quizás lo que tú ves en el desarrollo de este par de capítulos, que es como el nudo de la historia, y te encuentras con ello. Pido perdón, yo mismo hice la traducción, así que si está algo mal, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, después me critican, por favor, porque ese es mi ejercicio para poder aprender. Algún día voy a quitarle el empleo allá a Nazareno para poder traducir. ¿Cómo sabemos si José existió o no? ¿Cómo sabemos que muchos de los datos que vemos allí son reales o no? Ahora, estamos viendo una interpretación de la historia. Hoy, para estudiar la Biblia, asombrosamente, la Biblia, claro, es una de las fuentes interesantes, pero para poder comprender muy bien los hechos históricos y lo que allí se cuenta, se apela muchísimo a fuentes extrabíblicas, es decir, a fuentes que no tienen que ver con la Biblia como tal. Entonces, una de las fuentes más interesantes, se alcanza a ver bien esto, es la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es una
pequeña roca de 700 y pico de kilos. Está hoy en el Museo Británico, en Londres. Fue encontrada en Egipto en la campaña de cuando los franceses invadieron Egipto con Napoleón y perdieron la guerra, perdieron a Egipto, y esta piedra fue hallada como una especie de estela, se llama estela, una columna. Posiblemente era la columna de algún templo o una columna adosada a un muro, y se encuentra una serie de inscripciones. Hasta ese momento, esto ocurrió en 1790 y tanto, hasta ese momento no se entendían los jeroglíficos egipcios. Eran incomprensibles. Había muchos estudiosos que querían entender esto, pero la piedra de Rosetta abre un compás muy interesante porque la piedra tiene 3 secciones. La primera sección, que es un poco la más dañada, la que está con más rotos y esto, está llena de jeroglíficos. La segunda sección está en un lenguaje egipcio un poco más moderno que se llama el demótico. Y la tercera sección está en griego. Y el griego sí que lo entendemos. Entonces fue posible comprender que esta era una especie de iPad de la época, una tableta de la época donde se hacía la traducción de un texto. Y al hacer la traducción del texto se empezaron a entender los jeroglíficos, y de allí fue posible comprender muchas cosas. Entre otras, esta piedra está hablando de un hecho histórico de uno de los faraones que cumple años, y para festejar su cumpleaños libera presos. Nosotros tenemos una historia muy similar en estos capítulos, en donde el copero y el panadero son liberados con distinta suerte, pero son liberados con motivo del cumpleaños del faraón. Ahora, entendemos también cosas tan interesantes como que el Nilo, el Valle del Nilo, quizás uno de los valles más fértiles del mundo, tiene que ver muchísimo con las posibilidades de cultivo en sus riberas. O sea, cuando el río Nilo se desborda, genera unas condiciones en el suelo muy especiales, se llama un limo en el suelo, que permite después cultivar y permite garantizar que haya comida. Pero en muchas ocasiones hay unas tremendas sequías. Las tenemos registradas en otros jeroglíficos en otras partes de Egipto, donde para muchos faraones fue su peor momento de gobierno, sequías de 7, 8, 9, 10 años, en donde el Nilo no inundó las riberas y no hubo la posibilidad de cultivar y mucho menos de sostener la ganadería. Así que entonces lo que relata estos fragmentos, estos capítulos de la Biblia, es cierto. Hay la posibilidad de que sequías se prolonguen por años, pero también la posibilidad de que la parte fértil también se prolongue por muchos años. Este es un registro muy interesante en donde aparece el faraón. ¿Cómo sabemos que es el faraón? Por el bastón que lleva. En una actitud muy próxima, los faraones no se mezclaban con la gente porque eran una especie de semidioses. Cuando morían eran dioses, pero aquí está mezclado con un hombre que se llama el jefe de granos o el encargado de los graneros. No es José, de una vez aclaro, no es José, no tenemos esos datos tan directos, pero sí sabemos que era muy frecuente que los faraones, sobre todo los de cierta dinastía, en particular esta dinastía de la historia de José, tiene que ver con unos invasores de Egipto que tomaron el poder. Ellos venían de una tribu de Mesopotamia que se llama los Ixos. Tomaron el poder y solían nombrar a personas no egipcias para que pudieran fungir en ciertos cargos. Entonces, creemos que el faraón de la época de José era un Ixo de estos, y lo nombró como visir. Y yo quiero dar claridad sobre eso porque el intertítulo en la Biblia dice virrey de Egipto, y no es así, no es tan exacto, es un visir, y un visir es un encargado a nombre del faraón para cumplir ciertas tareas. Si lo quisiéramos traducir a nuestra época, significa un asesor, un ministro especial que estaba cumpliendo una tarea muy específica. Este es un sello real, encontrado también en Egipto. Tiene el escarabajo real
y quien lo portaba entonces en las tabletas de barro, cuando se ponía alguna orden o se determinaba algún tipo de normativa, se ponía ese sello y ese sello garantizaba que esto fuera real. Así que tenemos una serie de datos históricos muy interesantes que hablan de un José muy real. Es decir, es muy posible que todo lo que cuenta la historia haya sido tal cual. Ahora, la historia es contada desde la perspectiva judía y eso significa que no tenemos los datos desde la perspectiva egipcia o Ixa, pero es muy interesante saber que hubo otros encargados, otros visires en la historia del pueblo egipcio, que hubo sequías, que hombres extranjeros fueron nombrados en cargos tan importantes y que entonces, con eso en mente, la historia de José empieza a tener mucho sentido desde la perspectiva histórica, pero también para nuestra propia vida. Lo primero que quiero contarles es que José es un hombre que representa en estos dos capítulos algo muy interesante desde la perspectiva de cómo se le mire. Tú lo puedes mirar en tres niveles. El primer nivel es un poco como en el nivel de la época nuestra, un joven soñador que alcanzó el éxito. Es decir, un hombre que soñaba cosas y que de pronto soñándolas pudo lograr el éxito y lo garantizó después en la vida. Es una mirada bastante superficial y que creo que merece y amerita ser profundizada. Una segunda forma de ver la vida de José tiene que ver con esto, y esta es la forma como lo ven por lo menos tres religiones en el mundo. Un patriarca hebreo que mantuvo vivo lo original, y cuando digo un patriarca es porque en la historia judía los patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, son importantísimos porque marcan un periodo de la historia judía, de la historia israelita. Estos patriarcas eran tan importantes que desde el punto de vista de la teología de estas religiones determinan también formas diferentes de relación con Dios. En particular, José mantuvo viva lo original, es decir, fue capaz de hacer una cosa poderosa, estando lejos de casa, estando perdido de su familia, habiendo sido sacado a la fuerza de la vida de familia. Él no tiene otro recurso distinto al de recordar la fe que su padre le había enseñado y apelar a esa fe durante todo el tiempo que estuvo cautivo como prisionero, como esclavo y como prisionero. Y segundo, mantuvo la fe también durante el tiempo que estuvo a cargo de los graneros reales. José es un ejemplo muy poderoso para nuestra época. Muchos estamos lejos físicamente de casa. Mucha gente es expulsada de su tierra. Muchos niños y muchos jóvenes. Cuando digo que soy colombiano, indudablemente la primera pregunta que me hacen es: ¿y Venezuela? ¿Qué está pasando con Venezuela? Y debo decir lo que dije aquí en el encuentro multirreligioso. Nuestras carreteras se convirtieron en escenarios que parecen apocalípticos. Son familias, niños, jóvenes, familias completas, familias conformadas inclusive a lo largo del camino, recorriendo nuestro país, que es muy grande, y llegando desde Venezuela para poder establecerse en alguna de nuestras ciudades. Eso ha provocado que muchas iglesias tengamos que responder ante esto y ha provocado que tengamos que salir a las carreteras a llevar comida, a dar auxilio, a llevar ropa, porque la gente viene con una ropa muy inadecuada para nuestras montañas, a ayudar como podamos ayudar. El censo de venezolanos, por ejemplo, en Colombia, el censo oficial es de más o menos 1.300.000, 1.500.000. Pero los datos que no son oficiales, la cantidad de pasos de frontera clandestinos, nos hacen pensar que hay otro millón
que ya está en nuestro país y que camina hacia el sur, muchos de ellos buscando un país como Uruguay. Perdón. Así que mucha gente hoy está lejos. Mucha gente quedó sin nada, pero no solamente como José, sin lo material, sino además sin una referencia familiar, herido además, traicionado por sus hermanos, y quedó solo en una cultura completamente distinta. Y lo único que pudo mantener, lo único que logró conservar, fue la esencia de la fe. Y creo que José es muy importante visto desde esa perspectiva. Ahora, la tercera forma de mirar a José, y que me gusta mucho, perdón, ¿puedo tomar un poquito de agua? Iba a pedir café, pero no, está bien. No, agüita, está bien. Gracias. La tercera forma de ver a José es que era un hombre de fe radical. Y radical significa raíz. Esa es una raíz de un árbol gigantesco que se llama ceiba. Era el árbol sagrado en el mundo maya. Para los mexicas era un árbol que representaba la unión entre el cielo y el reino de ultratumba, lo llamaban ellos. Pero lo interesante de una planta en general son las raíces. Por eso radical es una palabra muy clave, porque significa que la raíz, que es lo que sostiene la planta y que es lo que permite que haya frutos, la raíz se vuelve la parte más vital de la planta. La parte que garantiza la supervivencia, garantiza el hecho de que la planta pueda renovarse, garantiza la estabilidad de la planta. La fe debe ser radical. Leyendo a José entendí que si yo no voy a la raíz de la fe, si la fe no echa raíces en mí, mis frutos no serán tan abundantes, ni serán los mejores, ni podrán garantizar el hecho de que yo pueda sostenerme frente al mundo y a los tiempos. Yo no puedo garantizar que todos los tiempos sean agradables o que sean gratos. No puedo garantizar eso. Lo que ahora leíste, John, tiene mucho que ver con eso. Yo le doy muchas gracias a Dios porque hay muchas cosas buenas que he recibido, pero también sé que hay muchas cosas malas en el mundo. Quisiera que Dios me mantuviera alejado de esto, pero muchas veces no podré evitar la enfermedad, no podré evitar las carencias, no podré evitar las heridas en mi propia vida. Y un poco lo que vivió José fue todo esto. Imagínense una persona tan joven, abandonada en un nuevo país, en una nueva nación, en la condición más inferior que podía existir en la época, como es la de ser esclavo. ¿Qué otra cosa podía hacer además de recordar la fe de su papá, de Jacob? Además de permitir que esa fe echara raíces en su propia vida. Y tenemos claro que José mantuvo una fe apegada a lo que Dios quería. Fíjense que, por ejemplo, hay un episodio interesantísimo cuando él trabaja como sirviente en casa de Potifar y su esposa intenta seducirlo. Y él se resiste a esta seducción, pero sus palabras son muy interesantes. Él dice, ¿cómo voy a hacerle esto a mi señor? Hablando de Potifar. ¿Y cómo voy a hacerle esto a Jehová, a Elohim, como lo llamaban en aquella época? ¿Cómo puedo yo afrentarlo de esta manera? Él tenía una claridad también para poder actuar en medio de un mundo que quizás lo invitaba a hacer otras cosas y a disfrutar de otra serie de miradas. Tenemos una clave muy especial. Tenemos una clave muy especial. Me están haciendo señas que no hable tan rápido. Una clave muy especial cuando José interpreta los sueños. Los sueños del copero y del panadero eran sueños hasta fáciles de interpretar. Tenían sentido dentro de lo que estaban viviendo. Pero cuando sucede esto, vemos que hay como una especie de causa-efecto, y es que él logre interpretar el sueño del copero, que es quien sobrevive, para que el copero se acuerde de este joven hebreo que fue capaz de entender su futuro.
Sabemos también por fuentes históricas que interpretar los sueños era toda una profesión. Era los psicólogos de la época. Yo me hubiera dedicado a eso en aquella época, a interpretar sueños. Y era muy bien visto tener un entendimiento del sueño, qué significaban los sueños. Y con esto en mente, el copero, cuando recuerda al joven hebreo que logró comprender qué le estaba pasando, él inmediatamente cae en cuenta que hacía más de un año había un hombre que había interpretado su destino, pero que además le había encarecido, le había dicho, no te olvides de mí. Y es el momento de acordarse, porque el faraón está perturbado. Es un sueño continuo que tiene. No es un sueño fugaz, es un sueño continuo, es un sueño que lo tortura desde adentro. Y entonces, cuando mandan a traer a José, vemos dos cosas muy lindas. La primera es que José es cambiado, afeitado y transformado en apariencia en un egipcio. Los egipcios odiaban las barbas, Nate. Los egipcios odiaban las barbas. Les parecía que era gente que se dedicaba a oficios menores. Y dentro de todos los oficios que odiaban los egipcios, el de pastores les parecía el más ruin de todos. De todo tipo. No, mentira, los pastores de los rebaños, de vacas y en fin. No lo hacían, ellos no cuidaban sus vacas directamente. Así que José es presentado con apariencia de egipcio, pero lanza una frase fabulosa. Cuando el faraón le dice que si puede interpretar su sueño, José dice, no soy yo, es mi Señor, es mi Dios. Elohim va a ayudarme a entender qué es lo que está soñando. Y eso demuestra la fe de José que se mantiene allí. Y la sabiduría que Dios le dio, porque no solamente interpreta los sueños, entiende que vienen tiempos de mucha abundancia, pero también vienen tiempos de mucha escasez, de esa escasez que atormentaba a los egipcios, y que es bueno tomar medidas. Y aquí viene la sabiduría de José, dada aquí, por supuesto, por Dios, y puesta en ese momento en su inteligencia de debes contar con alguien. José lo que hizo fue promoverse y venderse realmente, ¿no? Debes contar con alguien que garantice que el trigo pueda seguir siendo abastecido durante la época mala. Y hizo toda una labor de planeación que le hubiera encantado a muchos de ustedes que tienen mente administrativa y planeadora y en fin, y planificadora. Y José, en todo caso, le sigue dando gloria a Dios, que es el interpretador de sueños. A mí me gusta mucho pensar, como me lo dijo alguien hace mucho tiempo, Dios da los sueños y también ayuda a interpretarlos. Y eso es lindo porque quiere decir que Dios está también interesado por aquellos que somos creyentes en Él, pero también le interesan los que no son creyentes en Él. Dios está interesado por toda la humanidad. Así que entonces, este hombre de fe radical es el que representa a José, que es un hombre que se mantiene de pie frente a las vicisitudes de la vida. Disculpen este salto que voy a dar. Es un salto histórico tremendo, pero ya lo voy a enlazar. Les voy a pedir que me sigan en esto. Una fe radical es la que es capaz de edificar la casa de Dios a donde vamos. José entendió que ya no tenía, quizás con Jacob y sus hermanos oraban, quizás le daban gracias a Elohim, quizás oían las historias de Jacob en casa, él contaba. Recuerden que Jacob es el patriarca que lucha con Dios y no es una lucha, digamos, de adversidad, sino que es una lucha de lograr retener el espíritu de Dios con él. Y Jacob quizás contaba todas estas historias en casa y eso representaba algo muy lindo de tradición familiar. José entiende esto. Ya no tengo casa, vivo como esclavo, vivo como prisionero. La casa de Dios está donde yo esté. Yo edifico la casa de Dios todos los días a donde vaya. Y es una prefiguración muy linda de lo que después nos enseñará Jesús el Cristo, nos enseñará que el templo, que Dios no requiere de construcciones, sino que requiere de una vida que se transforme en la casa de Dios.
Y José comprende que a pesar de los días difíciles de prueba, a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de pasar de ser el consentido, se dice en Uruguay, el el mimado de su papá, la túnica que le regaló de colores representaba que era alguien que era muy querido para su papá, pasar de ser el centro de su casa a ser nadie, solo podía significar que la casa de Dios estaba con él y en él, que Dios estaba con él y en él, y que eso le podría ayudar muchísimo en los días de prueba. Yo quiero hacer énfasis en que a veces tenemos días de prueba, días difíciles, pero voy a ser un poco más específico. A veces son semanas de prueba, a veces son meses de prueba, a veces son años de prueba. Y como lo veo en José, a veces son generaciones de prueba. Y sin embargo, Dios sigue allí. Dios sigue allí y está actuando. No lo queremos. Nosotros pertenecemos a una generación que culturalmente, a un mundo que culturalmente niega el sufrimiento, no quiere el sufrimiento, no quiere pasar pruebas. Y a veces tenemos una noción de Dios como un Dios fácil, como un Dios alegre, como un Dios que no nos va a permitir vivir pruebas. Y yo te quiero decir que la prueba es muy importante desde la perspectiva de crecer en la fe. No nos agrada la enfermedad, por supuesto que no. No nos agrada el dolor, no nos agrada la separación de la gente que amamos, no nos agrada la muerte. Pero sí debemos entender que dentro de la vida de fe, el sufrimiento es visto por Dios como algo que nos ayuda a tener cada vez una fe más radical, más de raíz. En 1 Corintios 3:5-15, Pablo escribe y describe esto de una manera brillante. Él dice que debemos reedificar, dice allí. Teniendo como base a Jesucristo, tenemos que reedificar con buenos materiales. Y hace una lista de materiales. Dice, se puede trabajar reedificando la construcción con madera, heno, hojarasca, que serán pasados por fuego. Y se puede edificar con plata, oro y piedras preciosas que también serán pasados por fuego. Y por supuesto, en un entendimiento lógico, me doy cuenta que la madera, el heno, la hojarasca se quemarán muy pronto. No son buenos materiales. Sin embargo, abundan en la vida humana esos materiales. No quisiéramos construir nuestra vida ni nuestro templo, nuestra casa de Dios, con ese tipo de materiales que son tan frágiles. Y se refieren a nuestras condiciones en la vida, a la forma como vemos las cosas, la forma como nos relacionamos. Muchas veces nos relacionamos con la gente simplemente desde el heno, desde la hojarasca. Recuerdo profundamente una historia que escuché alguna vez, se la oí a la persona que la vivió, ya una persona anciana, ya murió, cuando fue llevada al campo de concentración en Auschwitz. Ella fue llevada con su hermano, pequeñín, ella iba de la mano de su hermanito, y estando en el tren, cuando bajan en Auschwitz, que los clasificaban, le toman a su hermano, y ella recuerda que lo último que le dijo al hermanito fue: amárrate el zapato. Y ella estaba muy molesta porque él no tenía el zapato amarrado. Ella no volvió a ver a nadie de su familia, mucho menos a su hermano. Y ella decía que es increíble cómo a veces en la vida a la gente que más amamos le decimos cosas tan tontas como amárrate el zapato y no le decimos te amo. ¿Cómo desperdiciamos nuestro tiempo? ¿Cómo le agregamos a la vida ya de hecho difícil sufrimiento que sale de nosotros? ¿Cómo ponemos hojarasca en las relaciones con los demás? José es un buen ejemplo de cómo vivió en medio de hojarasca en la relación con sus hermanos. Y yo me puedo adelantar unos capítulos y decirles que al final él entiende algo poderoso. En las relaciones con los demás hay que quitar la madera, el heno, la hojarasca y poner las piedras preciosas. Y las piedras preciosas son estas, según Pablo: plata, oro, las piedras que valen la pena en la relación con otros.
Yo creo que Dios siempre está muy pendiente de que tú te relaciones con la gente desde una perspectiva no solo positiva, sino profunda. Que tú puedas expresarle el amor a la gente con tu forma de ser, con tu manera de encarar la vida. Creo que, por ejemplo, los que hemos perdido seres queridos, siempre pensamos, o por lo menos yo que perdí a mi padre murió muy joven, siempre me quedé con esto. Nunca le dije que lo amaba. Nunca, nunca. Nunca tuve tiempo de sentarme con él a hablar de su vida. Y extraño muchísimo esa posibilidad. Me hubiera gustado tanto poder hablar con mi papá como con otra persona. Ahora que soy papá, ahora que tengo más edad que mi propio papá cuando murió, entiendo que muchas veces nos desgastamos y malgastamos la edificación de la casa de Dios en lo que no vale la pena, en hojarasca. Creo que José es un buen ejemplo de cómo con los años él entiende algo poderoso y entiende que debe reconstruir los vínculos con sus hermanos, con su papá, con su familia. Y por eso no es casual que cuando llegan que cuando llega su familia por granos le son presentados a él. Póngase a pensar por un momento, el visir, el jefe de granos, atendiendo a todos los que venían a comprar grano, él seguramente dio una orden. Y cuando vean gente así, avísenme. Porque él estaba seguro que iba a poder reconstruir ese vínculo. Estaba seguro que iba a poder lograr tener una nueva oportunidad que ahora le correspondía a él abrir delante de sus hermanos. Pienso muchísimo que todo en la construcción de la morada de Dios es territorio nuevo. Yo estoy absolutamente seguro que tener fe no es solamente venir, cantar, hacer vida de comunidad, sino pensar que todo esto que vivimos es territorio nuevo. Y así debemos verlo, como José en Egipto, territorio nuevo, como José recibiendo a su familia después de tantos años, es territorio nuevo. Y creo que la fe ahí se vuelve muy vital, una fe presente, una fe real. Y finalizo diciéndoles que José también representa algo que para mí es muy llamativo. Y es que José es como la primera figura en la Biblia a la cual se le da una encomienda. Y es que seamos un pueblo, en este caso encarnado en José, que no recorra siempre el camino del pasado. El pasado es bueno, pero no es el futuro. El pasado es excelente, pero no puedo quedarme solamente mirando el pasado para ir hacia el futuro. Necesito entender que con la fe puedo recorrer nuevos caminos. La fe me sirve para poder ir a nuevos caminos, a nuevas relaciones, a refrescar lo que quizás necesita ser refrescado, a mirar, como concluíamos en este precioso encuentro multirreligioso, a mirar nuevas realidades. Hay nuevas realidades allá afuera, hay nuevas realidades y hay que mirarlas con un aire nuevo. Hay que pedir que Dios nos dé su espíritu para poder entender qué es este mundo. No solamente es un mundo para ser juzgado. En una preciosa cena que tuvimos en medio del encuentro y que estuvimos conversando, yo le decía a la mesa, los que hablamos siempre hablamos de más hasta en la mesa, le decía a la mesa que yo siempre he pensado que la iglesia es quien lava los pies del mundo. Y al lavar los pies del mundo estamos cumpliendo algo muy hermoso y algo que es además ordenado por el Maestro. Cuando Él va a la Santa Cena, a lo que llamamos la Última Cena, Él lava los pies de sus discípulos. Y por supuesto Pedro es el primero Pedro no tú, sino Pedro el apóstol. Tú también hubieras protestado, Pedro. Pedro protesta por esto. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? Y Jesús le explica, ¿no? Que es un lavatorio que tiene que ver con purificación.
que es un lavatorio que tiene más profundidad de lo que él está viendo. Así que entonces Pedro, el discípulo, dice entonces lávame todo, ¿no? Así era de bocón ese Pedro, no tú, ese Pedro. Pero lo que está haciendo Jesús es recomponiendo algo que ocurrió al principio de la creación. Cuando estábamos en el paraíso, viviendo al lado de Dios, siendo instruidos por Dios para la vida, la serpiente, que era el animal más astuto, la serpiente que es un animal rastrero, va por el suelo, por el piso, entró e hirió la relación del ser humano con Dios. Pero además atacó a su nivel, atacó en la pierna, dañó el caminar del ser humano. Lo que hace Jesús lavando los pies no es solamente un acto de higiene de la época, es un acto que tiene que ver con recomponer la forma de caminar delante de Dios. José entiende esto, él tiene que recomponer la forma de caminar con su familia. Él tiene que recomponer los vínculos que se han roto. El pecado, cuando entra a la humanidad, realmente daña 4 formas de caminar. La primera, de caminar conmigo mismo. Yo quedé fragmentado a raíz del pecado. Muchos de nosotros, la mayoría, no nos entendemos. Hay días que amanecemos muy bien, muy plácidos, muy lúdicos, y hay otros días que somos lo peor de la humanidad. Pero sí pretendemos que la humanidad nos entienda. Dañó la relación de pareja, fragmentó seriamente el entendimiento con el otro, y es obvio, alguien que no se entiende, ¿cómo va a entender a la que no se entiende? Y los dos que no se entienden ahora tienen hijos, y viene la tercera relación fragmentada, que es la relación de familia. Se dañó, se descompuso también esa relación. Y por último se descompuso la relación con la sociedad, con la comunidad, como preferimos hablarlo de manera bíblica. Es decir, el pecado destrozó la forma como nos vinculamos. La única manera de recomponer esto, de volver a unir las piezas, es mostrándote como una persona honesta delante de Dios y admitiendo la necesidad profunda que tenemos de Él. Sin Él seguiremos destruyendo. Sin Él seguiremos siendo crueles. Sin Él seguiremos siendo personas que no comprendemos la profundidad de cada una de esas relaciones. José es una buena figura de la necesidad de Dios en medio de un mundo donde no había referencia a Dios, para poder recomponer los vínculos con la familia, con él mismo, y para poder entender que todos a los ojos de Dios tenemos un propósito. Dios anhela un pueblo que soporte ataques. Un pueblo que soporte este mundo, no que esté de acuerdo con el mundo, pero que lo soporte, que lo apoye, que entienda que el mundo está necesitado de Dios, pero sobre todo que vaya un poco más allá. Y creo que es aquí donde viene la valentía, que no sufra el dolor, que sufra el dolor de no devolver el ataque. Es decir, de ser capaz de vivir con valentía. El mundo más bien te dice cosas como esta: si hay una masacre en no sé dónde, hay que responder con otra masacre en sí sé cuándo. Si alguien te golpea, devuelve tú el golpe. Pero la fe nos dice una cosa muy extraña: que seamos tan valientes de no devolver el ataque y más bien de devolverle al mundo el amor que el mundo no tiene. Es inútil que trates de hallar amor en el mundo. Es inútil, no lo hay. El mundo es muy cruel. Ver los niños venezolanos caminando las carreteras es de verdad terrible. Van sin zapatos, van sin camisas, van con hambre. Es algo que va más allá de una posición política o ideológica. Es algo de humanidad. Y alguien tiene que hacer la tarea de por lo menos regalar un par de zapatos. Y tú dirías, quizás con los cálculos de un buen administrador, pero un par de zapatos, ¿qué diferencia hacen para los
20,000, 30,000 que todos los días están entrando en Cúcuta, pues hacen una enorme diferencia para el que lo recibe. Y hacen una enorme diferencia para ti. Porque ahora plantea la posibilidad de que tú comprendas que no es devolver lo que el mundo se merece, es devolver lo que el mundo necesita. Y así como yo tuve que declararle a Dios que necesitaba su amor, debo ahora llevar el amor de Dios a otros. Debo ahora fungir como esa persona que para Dios es tan importante para que haga su tarea aquí en este mundo. José hizo la tarea de Dios en Egipto. Mantuvo a José con una fe. Le dio a entender lo importante que era que pudiera ir a abrir un espacio para que su familia pudiera llegar a vivir en Egipto y pudiera guarecerse y crecer como un pueblo para luego volver 400 y tantos años después, volver a la tierra prometida. Encontré esto que es de un escritor ruso ya fallecido, existencialista ruso, que dice que el problema del pan es para mí un asunto material, pero el problema del pan para mi prójimo es un asunto espiritual. Y eso es lo que Dios anhela, que lavemos los pies del mundo, que seamos capaces como iglesia, como comunidad, no solo de hacer obras bonitas, sino de tener el Espíritu de Dios con nosotros para que podamos subsistir en los muchos Egiptos por donde vamos a tener que pasar y donde vivimos muchas veces situaciones muy difíciles por historia de familia, por historias personales, por historias dramáticas del mundo y de la actualidad que nos correspondió vivir. Me encantaría que la piedra de Rosetta fuera la Biblia. Que yo pudiera entender que para este mundo, así como los expertos lograron entender los jeroglíficos egipcios, yo pudiera tomar la Biblia y poder traducir el lenguaje de Dios para mí, para poderlo contar a otros, para poder comprender cuál es el deseo de Dios para este tiempo, para este mundo. Es tan importante la piedra de Rosetta que ese disco que ustedes ven allí va en una nave espacial con todos los idiomas humanos conocidos para ser descifrado si hay vida inteligente por allá afuera. Es bueno pensar que hay vida inteligente afuera, pero es más interesante pensar que debe haber vida sabia aquí, adentro, que es donde requerimos realmente y estamos urgidos por Dios y por su obra. Muy bien, podemos orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre inspira profundidades. Está allí para que entendamos la dimensión profunda de lo que tú quieres hacer con nosotros. Te damos gracias porque nos comprometes como iglesia a sanar el mundo, a aliviar el dolor en el mundo. Te pedimos que nos des también la valentía para sanar nuestras relaciones de familia, de pareja. Que nos ayudes, Señor, a ser menos crueles, más bondadosos con la gente que amamos. Que nos ayudes, Señor, a aliviar el sufrimiento de la gente más cercana. Que nos des la fortaleza como comunidad y como iglesia para poder ser efectivos en nuestra manera de ayudar a otros. Pero, Señor, antes que nada nos declaramos necesitados de ti, urgidos de ti. Sin ti no podemos, no lo logramos. Señor, perdona nuestra ignorancia, perdona que a veces no sabemos, perdona que hay demasiado ego en nosotros. Te pedimos que José sea un buen modelo de humildad. Te pedimos que la historia de un jovencito hebreo inspire nuestra vida hoy en día para poder hacer tu labor aquí en la tierra. Padre, no nos desampares porque no sabríamos a dónde ir. Recordamos las palabras de Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que anhelamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.